Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener el tema de este sábado, hermanos. Vamos a abordar un tema que sí es un tema delicado y que existe y carcome a las iglesias en la actualidad, hermano. Y todos estamos en ese barco en el cual es un sentimiento, ¿verdad?, que daña a todos nosotros como cristianos, hermano. Viene siendo algo que de las cosas más grandes que Dios abomina es esto, hermano. Viene siendo el orgullo, la arrogancia, los ojos altivos, la altivez, hermanos. Y es un pecado, hermanos, de la iglesia de los últimos días, hermano, en el cual no le ponemos la atención que debemos de ponerle. Y en veces el diablo nos engancha, ¿verdad?, con cosas muchas veces que tienen un remedio más fácil, y esto que es bien complicado, hermano, desarraigarlo, no le damos la importancia que debe ser, hermano. Quiero comenzar con una cita que se encuentra en Santiago 4:6, y de aquí para iniciar el tema y darle introducción, hermano. Dice, en Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermano. Da gracia a los humildes. Y luego nos vamos a Primera de Pedro 5:5. Dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermano. Da gracia a los humildes. Hermanos, Dios trata de muchas maneras de desarraigar la arrogancia de su iglesia. Es un sentimiento que se vuelve enfermedad y que desemboca en que nos va matando la espiritualidad y la comunión con Dios, hermano. Ya que llegará el momento que pensamos que no necesitamos de Dios, que somos autosuficientes. Y ese es uno de los pecados, sino el más grande, de la iglesia, de la Odisea o de la iglesia de los últimos días, hermano. Porque ahorita acuérdense que estamos en la etapa de la iglesia de la Odisea, de Apocalipsis 3:14 al 19, hermano. Vamos a leer el pecado de la Odisea, hermano. Entonces en Apocalipsis 3:14 al 19 dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, que el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Todas estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuchen, hermano, aquí está este es el pecado de la Odisea, hermano. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es cierto, hermano. Uno de los grandes pecados de este tiempo es de que muchas veces Dios nos tiene bendecidos, aún a pesar de lo miserables que somos. Y llega el momento, hermano, que nos llenamos de arrogancia, de orgullo, de soberbia. Y ya después llega el momento en que como que pensamos que no necesitamos de Dios, hermano, porque sentimos que nuestras necesidades materiales están cubiertas, estamos asegurados. Pero, hermanos, este es uno de los más grandes pecados de la iglesia en este tiempo, hermano, porque llega el momento en que eso te enceguece y no te permite ver tu condición de pecador, hermano. Y llega el momento en que tú piensas que no necesitas de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un gran problema, hermano. Porque, por ejemplo, un borracho
sabe que está pecando, hermano, sabe que está mal, reconoce que es un pecador, ¿verdad? Porque sabe que aquello que hace está mal, pero el soberbio, hermano, no le permite ver su pecado, hermano. Esa es la gran diferencia. Entonces, debemos de poner atención a esto, hermano, porque por eso el hecho de grabar este tema, hermano, porque sí analizar un poquito más esto, hermano. Y se los acabo de leer aquí en la cita, ¿no? Soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, escuchen, hermano, pero espiritualmente estamos ciegos y ante los ojos de Dios somos unos pobres, desventurados, ciegos y desnudos, hermano. Ese es el gran problema de la iglesia de este tiempo, hermano. Y eso no nos va a permitir salir, ¿verdad?, de nuestra condición de tibieza, hermano, espiritual. Porque al final de cuentas lo que importa es nuestra espiritualidad, hermano. Dios cuando venga, hermano, no te va a decir, ay, ¿cuántos carros tienes? ¿Cuántos millones tienes? No, hermano. ¿Cuántas casas? ¿Cuántas cosas materiales? No, hermano, a Dios no le importa eso al final. Dios eso te lo da para que nos sirva, hermano, y disfrutemos el tiempo que Dios nos tiene aquí en este mundo. Pero no le debemos dar la importancia más de lo que es, hermano. Y llega el momento en que nosotros le tenemos amor a las riquezas, a las cosas materiales. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que todos esos bienes materiales, hermano, al final se van a levantar enfrente de ti como una montaña, dice que te van a aplastar, hermano. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión incorrecta, hermano, de buscar a Dios y tener gratitud y darle gracias a Dios por lo poco o mucho que tengas y ver que no es por ahí, hermano. Son cosas perecederas, hermano, cosas que algún día se van a acabar. Todo lo que hay en este mundo se va a quemar, hermano. El oro y la plata, dice la palabra de Dios, da a los ricos. ¿Qué dice los ricos? Los capitanes en aquel tiempo, en aquel día, del Dios Todopoderoso dirán a las cuevas, hermanos, a la tierra, trágame, escóndeme de la presencia del que viene. Es que en serio, hermano, es un tema importante y sí debemos darle la importancia que debe ser, porque estamos llenos de eso, hermano. Me incluyo, ¿verdad? Porque todos estamos en ese pecado de una u otra forma, hermano. Y eso también, no me dejarán mentir, ¿verdad? Pues eso también lo miras y lo palpas dentro de las iglesias que se dicen cristianas, hermano. Este es el pecado, hermano, más difícil de vencer, y es el que Dios abomina más, hermano, ya que le impide que crezcas espiritualmente, porque te estancas y no permite que el Espíritu de Cristo trabaje en tu mente, ni que otras personas puedan influenciarte de una manera positiva. Recuerden que el altanero se cree autosuficiente, hermano, eso es cierto. Que creemos que no necesitamos de nada, se los acabo de leer, ¿verdad? en el gran pecado de la iglesia de la Odisea, hermano, y que no necesitamos de nada, hermano, y no sienten necesidad de Dios, hermano. Eso es lo peor, hermano. Dios en toda la Biblia trata de quitarnos ese pecado, y aunque no lo crean, hermano, incluso cuando estamos dormidos, hermano, eso es cierto, hermano. Estaba yo checando esta cita que viene en Job, en Job 33, 14 al 17. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Escuche, hermano, aun cuando estamos dormidos, Dios trabaja en nuestra mente, escúcheme, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su mala obra, hermano, y apartar del varón la soberbia, hermano, la soberbia. Fíjate qué tremendo. Como Dios en nuestro entorno trabaja para quitarnos ese mal sentimiento, hermano, ese mal espíritu de la soberbia, aun cuando estamos dormidos, hermano.
La cita aquí también en Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, hermano. Y la boca perversa, aborrezco. Y siempre que hace hincapié, hermano, en la soberbia, porque la soberbia, hermano, es algo que no nos permite ser mejores personas, hermano. No nos permite avanzar. Una persona soberbia, observen, está enceguecido y no ve su pecado, hermano. No ve cómo trata a su prójimo. No ve cómo, hasta una simple mirada, hermanos, una simple mirada. No han observado ustedes, es una persona soberbia, hasta con los ojos casi te ve como nada, hermano. Entonces, eso es uno de los más grandes pecados de este tiempo. Y es una de las armas más grandes de Satanás. Más en los hijos, hablando de los hijos de Dios, hermano, olvídense del mundo. El mundo es el mundo, hermano, ya está perdido. A ellos no les interesa, ellos se creen ateos, ellos se creen agnósticos, se creen que Dios no existe, que el diablo no existe. Hay muchas maneras de interpretar de todo esto, hermano, y hay muchos grupos de diferentes que están en el mundo, hermano, y no les interesan las cosas de Dios. Esa gente, olvídense, hermano, estamos hablando de la iglesia, hermano, de la gente que lee la Biblia, que estudia la Biblia, que cree en Dios. De ese grupo estamos hablando, hermano. Y hay mucha soberbia, mucha altivez y mucha arrogancia dentro de las iglesias, hermano. ¿Cómo lo hace el Señor? No sé, pero la Biblia lo dice, se los acabo de leer, que hasta en sueños Dios trata de que eliminemos el pecado de la soberbia, hermano. Igual cuando uno teme a Dios, ¿o no? De uno dejar la arrogancia o soberbia, que es algo que Dios abomina. Y si no lo hacemos, es posible que logremos algo, es imposible, perdón, hermano, que logremos algo con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un sentimiento que viene del diablo, hermano. Observen, porque si ustedes ven en los 33 años que duró nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, hermano, él siempre fue una persona humilde, hermano. Siempre fue con unos ojos de amor, hermano, unos ojos de piedad, de compasión, hermano, hacia su prójimo, de amor. Y este tipo de sentimientos no caben, hermanos, en un espíritu que realmente quiere seguir a Dios, hermano. En la mayoría de las denominaciones religiosas, hoy disciplinan a un hermano por ladrón, por adúltero, por mentiroso, por rebelde, ¿sí? A las doctrinas de la organización, ¿verdad? Porque ya ellos, acuérdense aquí, yo siempre lo he comentado, hermanos, acuérdense que ya las iglesias todas tienen su credo. Y les puedo asegurar que si no todas, hermano, si no todas, ese famoso credo de que esas creencias o principios fundamentales de la denominación, todas, casi puedo asegurarles, hermano, en serio, con todo respeto lo digo, ya pasan en algunos puntos de doctrina, hermano, ya están sobre la Biblia, hermano. Ya no se apegan a la palabra de Dios. Nuestra única regla de fe debe ser la palabra de Dios, la Biblia, hermano. Pero ellos inventan sus credos y caen en la apostasía. Ay, cuidadito si algún filigrés, por eso es este punto, te disciplinan porque no estás de acuerdo en algún punto de doctrina, hermano, aunque no sea bíblico, ¿sí? Pero jamás, ¿verdad?, te van a disciplinar a nadie, hermano, por altanero y soberbio. Y este es uno de los más grandes pecados de la iglesia de hoy, hermano. Por todos los puntos que les acabo de nombrar, te pueden disciplinar menos por altanero y soberbio y arrogante, hermano. Quiero decirle, Ana, que ese es el pecado más grande de la mayoría de los dirigentes de la iglesia, hermano. Pastores, ministros, curas, sacerdotes o servidores. Y eso nos incluye a todos, hermano. Y este es uno de los más grandes pecados de la mayoría de los líderes en las iglesias en la actualidad, hermano. Es fácil de caer en el orgullo, hermano, la soberbia cuando eres el foco de atención en cualquier congregación.
En esto entran todos los que dirigen la iglesia en sus diferentes funciones. Y nadie está exento de eso, hermano. Con todo respeto lo digo, hay gente que, también hay honrosas excepciones, ¿verdad? Que hay gente que mis respetos, ¿verdad? Que muchos o que estén engañados en cuestión de doctrina o algo, pero hay gente muy sincera, hermano, en todas las denominaciones. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que al final van a dejar esas denominaciones, hermano, y van a unirse al pequeño grupo, ¿verdad?, que del tiempo del fin, ¿verdad?, que va a predicar con poder y una verdad absoluta, hermano. Y muchas veces nos llena así esto. ¿Cuántas veces uno mismo, hermano, no escucha uno a su esposa, a sus hijas? Porque cuando eres soberbio, hermano, esa soberbia no te permite escuchar a otra gente. Tú piensas que estás bien. Por eso les digo que es uno de los más grandes malos de la iglesia en la actualidad, hermano. ¿Por qué? Porque al final eso nos va a ganar y no nos permite escuchar a otras personas, hermano, que tratan de hacerte ver que estás mal en ciertas cosas, hermano. En la palabra de Dios, hermano, hay muchos hombres que sirvieron a Dios, pero que cayeron víctimas de la arrogancia, hermanos. Vamos a ver unos 2 o 3 ejemplos. Uno se encuentra en Primera de Samuel, hablando del rey Saúl, hermano. Primera de Samuel 15:3 dice, cuando Samuel le da instrucciones a Saúl sobre Amalek, escuchen, hermano, fue uno de los más grandes pecados del rey Saúl, y por eso cayó, hermano. Le dice Samuel, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, fíjate, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es una orden fría y directa de Dios, hermano. Y el profeta Samuel se lo hizo saber a Saúl. Y vean lo que hizo Saúl, hermano. Dice, Samuel entonces dijo, pues ya cuando ya pasó, ya que fue y venció a Amalek, Saúl, escuchen. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este, que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Qué tremendo, hermano, tremendo. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Es cierto, hermano. Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín, y era de las tribus más pequeñas. Y Jehová de ahí lo rescató y lo hizo rey de Israel. Fue el primer rey de Israel, hermano, el rey Saúl. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. Los amalecitos, hermano, era un pueblo, hermano, que fue de los más acérrimos enemigos del pueblo de Dios, y Dios les dio mucha oportunidad, hermano. Pero llega el momento en que ya Dios actúa, hermano. Ellos ya habían contristado al Espíritu Santo, hermano. Ya no había nada bueno en ellos, eran como los antediluvianos. Y Dios los mandó a destruir, hermano. Le dijo a Saúl, destruye a todo, mujeres, niños, ancianos, bebés, animales, no dejes a nadie con vida. Ya fue una orden directa de Dios, hermano. Y Saúl no, dijo, no, lo mejor del ganado lo apartamos. Y se lavaba las manos con que el pueblo, pero él era el que él podía haber dado esa orden, hermano, que el pueblo daba sus órdenes. Entonces él era el culpable de aquello. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien
he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Fíjate, todavía le dejó con vida al rey, hermano. No parece una idea de las decisiones de Saúl, porque él era el rey, él se sentía que era el rey y no le importó obedecer la voz de Dios, hermano. Dice, escuchen lo que después se lavó las manos. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, porque era anatema, porque Dios les dijo que no lo tomaran, hermano, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilead. Ya se lavó las manos con que los habían agarrado para hacer sacrificios a Dios, hermano. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuchen, hermano. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, hermano. Para que no seas rey. Versículo 28, hermano. Entonces Samuel le dijo a Jehová, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, hermano, delante de Israel. La pregunta es, hermano, ¿por qué el Señor desechó a Saúl? Porque el rey que sucedió a Saúl, hermano, fue David. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué el Señor desechó a Saúl? Precisamente, hermano, precisamente por la soberbia, hermano. Saúl al final se ensorbeció tanto que quiso hacer lo que él quiso. Y fue uno de los pecados de Saúl, hermano. Y ya les he leído esa historia, ¿no? Y al final, ya cuando Dios no le contestaba ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta, ni por sueños, ni por visiones, todavía al final fue y consultó una bruja, hermano, una pitonisa. Esa fue la gota que derramó el vaso, hermano, en la vida de Saúl. Por eso Dios ahí, pues prácticamente lo mató. Si David, hermano, cometió mucho más pecados que Saúl, porque David adulteró, asesinó, mintió. Si estuvieran en la iglesia hoy, fácil borrarían a David, pero a Saúl, Dios lo desechó, hermano, por arrogante y soberbio, nada más por eso. Ese es el pecado que Dios más abomina. A diferencia de Saúl, hermano, que Saúl no se arrepintió, ni confesó su pecado a Jehová, hermano. ¿Por qué? Porque un arrogante y un soberbio, hermano, no le permite ver su pecado. Él siente que está bien. Él siente que la decisión que él tomó es la correcta, hermano. Y a diferencia de David, a pesar que David cometió más pecados, hermano, así ante la vista del pueblo, cometió más pecados que Saúl. Por eso les digo que la arrogancia y la soberbia, hermano, el orgullo, son pecados que no se palpan. Y la persona que es así, casi nunca, pero como Jehová ve el corazón de las personas, hermano, estaba bien mal Saúl. Y David, a diferencia, aun a pesar de que adulteró, mandó matar prácticamente al esposo con la cual adulteró, mintió, ¿sí? Pero la diferencia es de que David, hermano, se arrepintió, hermano. Él reconoció que había pecado, hermano, y contristó y se humilló ante Jehová nuevamente, hermano, y Dios lo perdonó. El único pecado que Dios no puede perdonar, hermano, es el pecado no confesado. Y la persona que es soberbia, hermano, nunca va a confesar sus pecados, hermano. ¿Por qué? Porque él siente que no está pecando, él siente que está bien. Esa es la diferencia, hermano. Porque la soberbia, hermano, es uno de los pecados que Dios más abomina
más que todos los demás pecados, hermano, y podemos echar un vistazo a todos los reyes, pero ninguno fue como Saúl en este pecado, hermano. Otro ejemplo, el rey Acab, en el tiempo de la apostasía, cuando Elías, en el tiempo de la apostasía de Israel, llevó a Israel a la apostasía, pero Acab algunas veces se humillaba, hermano. Otro ejemplo, y ese también está tremendo, Manasés, hermano, el hijo del rey Ezequías. Ese rey, hermano, duró 55 años de rey, hermano, llevó a Israel a la apostasía, hermano, a adorar ídolos, hizo cosas abominables ante Dios, hermano, pasó a sus hijos por fuego, practicó espiritismo, pero la palabra de Dios dice que al final se humilló y se arrepintió de todo corazón, y eso lo podemos checar en 2 Crónicas 33, 2 y 13. A diferencia de Manasés, Saúl no lo hizo, hermano. Saúl no lo hizo. Y dice que al final Manasés se arrepintió, hermano. Se arrepintió. Vamos a leerlo, hermano. En 2 Crónicas 33. Mas luego que fue puesto en angustias, está hablando de Manasés, hermano. Fue cuando al final Dios lo entregó a los babilonios, dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaban con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, hermano. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, hermano, que Jehová era Dios, hermano. Amén, amén por eso, hermano. Dios, hermano, no puede hacer nada con una persona que es orgullosa. Por eso cuando Dios ayuda a una persona en esta condición, primero la persona tiene que reconocer y humillarse para que después Dios pueda actuar, hermano. Un principio fundamental de Dios es el que se humille, será ensalzado, y el que se ensalza será humillado, hermano. Tiene que vaciarse la persona de todo ese pecado y después implorar y llegar y pedirle a Dios de su Santo Espíritu para poder, primero tiene que limpiar su mente, hermano, para que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo pueda dirigir a aquella persona, hermano. De otra forma no se puede, hermano, porque si estás llena de ese pecado de la arrogancia y la soberbia, Dios no puede trabajar en ti, hermano, es muy difícil. La soberbia impide todo trabajo de Dios en la persona, hermano. Este pecado comenzó en el cielo con Lucifer y nos alcanza grandemente hasta nuestros días. La arrogancia no permite ver la mala condición, hermano, en la que estamos. Eso es cierto, hermano. Y sí, acuérdense que Lucifer era el ángel más ensalzado en el cielo, hermano. Después de nuestro Señor Jesucristo era el tercero. Era el Padre en jerarquía, el mayor. Le seguía a Cristo, su Hijo. Y en tercer lugar era un ser creado que era Lucifer, hermano. No era divino, pues era un ser creado, hermano. Pero se ensalzó tanto y se ensorbeció tanto su corazón, hermano, que quiso llegar a ser o estar al mismo nivel de nuestro Señor Jesucristo. Porque Lucifer no tenía problemas con el Padre, hermano. El problema de Lucifer, él quiso estar a la misma altura de Cristo, hermano. Él no quería obedecer las órdenes de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ese fue el pecado de Satanás, y se ensorbeció tanto y se ensalzó tanto su persona, hermano, que quiso ser igual a Dios. Perdón, hermano, perdón. Otra persona que nos marca la Biblia es Belsasar, hermano, el bisnieto de Nabucodonosor. La diferencia entre Belsasar y Nabucodonosor, hermano, eran dos reyes paganos en Babilonia. Fue que Belsasar actuó con mucha arrogancia y soberbia
a un punto de burlarse de Dios, del Dios del cielo, hermano, tomando vino con los utensilios de la casa de Dios, y Dios los sentenció esa misma noche, hermano, esa misma noche. Vamos a ver esta cita, hermano, está interesante. Daniel 5. Daniel 5, 1 al 6. Hermano. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que besen hechos del rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Todavía hicieron un sacrilegio, hermano, de tomar vino con los enseres, ¿verdad?, de la casa de Jerusalén, y todavía hicieron ahí ofrendas, libaciones y adoración a dioses falsos, a ídolos, hermano. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía, hermano. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, daban la una contra la otra, hermano. Daban la una contra la otra, 22 al 31 del mismo capítulo, hermano. Y tú, cuando ya después de bien, porque no supo ni qué, escribió ahí unas letras, la mano que apareció era la mano de Dios, hermano, y le escribió unas letras en la pared, y no supieron qué decía, y mandaron traer a Daniel. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, escuchen, hermano, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y en cuyos son todos tus caminos, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel Upaskim. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años, hermano. Ahí está. Ahí vemos ya cómo Belsasar, hermano, se llenó de soberbia, hermano. Cuando murió Nabucodonosor, hermano, su bisabuelo o su abuelo, él les dijo, ¿verdad?, que que adoraran al Dios del cielo, porque al final Nabucodonosor, hermano, sí reconoció, a pesar de que eran reyes idólatras, él reconoció que el Dios del cielo era el Dios verdadero, hermano. Pero este muchacho no toma en cuenta la palabra de su abuelo, y no tuvo ningún problema en todavía burlarse, hermano, burlarse del Dios del cielo. Entonces Dios ahí mismo le quitó el reino, hermano. En esa misma noche cayeron ante los medos y los persas. Y vino Darío de Persia y Ciro, el rey Ciro, hermano. Ciro el Medo, fueran que ellos se componían de dos reinos, de los medos y los persas. Ciro era de los medos y Darío de Persia. Y fueron los que en esa misma noche, hermano, vencieron a Babilonia. Y nada más quiero darles la cita donde Nabucodonosor reconoce al Dios del cielo, hermano. Después de que Dios lo tiene 7 años como animal, lo volvió una bestia y lo puso a comer
paja, hermano, sacate ahí en el patio. Escuchen. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Esto viene en Daniel 4:37, hermano. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, hermano, con soberbia. Ahí está, hermanos, algo. Son dos casos diferentes, eran de la misma familia, ¿verdad? Pero en el caso de Belsasar, él nunca se humilló, hermano. Y Nabucodonosor reconoció, le pidió perdón al Dios del cielo y lo reconoció, hermano. Ahí está la gran diferencia entre todos. Otro ejemplo es Usa, hermano. Esto viene en 2 Samuel 6 y 7. Ahí vemos cómo cuando Dios les dijo que no tocaran el arca, hermano, porque llevaban en un remolquito, llevaban el arca de Dios, hermano, y Dios les dijo que ni la tocaran porque iban a morir, sino que se tropezó los bueyes, hermano, y parecía que se iba a caer el arca, y Usa tocó el arpa, la detuvo. Muchas veces pensamos, pero pues es que Usa iba a hacer algo bueno, porque ante nuestros ojos, hermano, volvemos a lo mismo. Pensamos que hacemos cosas buenas, hermano. Pero es menester obedecer a Dios, hermano. No lo que nosotros pensamos o creamos, porque pecamos, hermano. Caemos en la soberbia, creemos que nosotros hacemos mejor las cosas que Dios, o podemos hacer las cosas mejor que Él, o que Dios se equivocó tantito peor, hermano. Y aquí vemos cómo la arrogancia, ¿verdad?, perdió a Usa. Esto es una historia de la Biblia que muchas veces no comprendemos. El pecado de Usa fue que dudó de Dios, hermano, y arrogantemente quiso ayudar a Dios como él pensó, como que él haber dicho, Dios no sabe lo que hace, el arca se va a caer. Perdió de vista que Dios está en control de todas las cosas, ¿no? Y si Dios había dicho no la toquen, eso significa que no deberías de haberlo hecho, ¿no? Dios no necesita de ningún ser humano para sacar su obra adelante, hermano. Él se vale de nosotros y somos privilegiados cuando hacemos algo por la causa de Dios, ya sea predicando en la iglesia o cualquier servicio dentro de la iglesia, ¿va? Pero con o sin nosotros, Dios culminará la obra que se ha propuesto, hermano. El pecado, hermanos, que Dios más abomina es la soberbia, hermano. La soberbia. Y voy a darles unos ejemplos aquí, hermanos. Dice, en Proverbios 6:16, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Y en primer lugar está los ojos altivos, la soberbia, hermano, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Pero como primer lugar, ¿qué es lo que Dios dice, hermano? La arrogancia y la soberbia ocupa el primer lugar, hermano. 11:2 en lo de Proverbios. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, hermano. Más con los humildes está la sabiduría, hermano. 16:18 de Proverbios. Antes del quebrantamiento, escucha, hermano, esto está interesante, hermano. Son proverbios del rey Salomón. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, hermano. La Biblia nos habla mucho sobre esto, hermano. Debemos darle importancia porque 29, 23, hermano, de Proverbios, porque sí es un mal muy grande en nosotros en este tiempo, hermano. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde espíritu sustenta la honra, hermano, sustenta la honra. Ahí viene otra cita también aquí en Isaías, hermano. Isaías, al principio del libro de Isaías, Isaías
2:11 al 17 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día, hermano. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, hermano. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será ensalzado en aquel día, hermano. En aquel día de que cuando Jehová actúe, hermano. Así de simple, hermano. ¿Qué diferencia había entre el fariseo y el publicano? Es una parábola o historia que contó nuestro Señor Jesucristo. Cuando fueron al templo ante la presencia de Dios, esto viene en Lucas 18, 10 al 14, hermano. Vamos a leerla, está interesante, hermano, para que vean hasta dónde nos puede llevar la soberbia, hermano, la soberbia. 18, 10 al 14, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, hermano, eran los líderes religiosos de aquel tiempo, hermano. Más para que se den una idea, escuchen. Y el publicano era el cobrador de impuestos. Era un hombre que no lo querían porque cobraba los impuestos para Roma, hermano. Pero escuchen, el fariseo puesto en pie oraba, o sea, el religioso, hermano, consigo mismo, ni siquiera Dios, hermano. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, y todavía apuntó al publicano que estaba ahí, hermano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Qué tremendo, hermano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, hermano. Estaba humillado, hermano, el publicano, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Cristo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermano. Esa fue la gran diferencia de estos dos, hermano, de que uno tenía orgullo, autosuficiencia, soberbia, hermano, que se sentía que él estaba bien, que él era santo, hermano. Recuerden de que la soberbia y el orgullo no te permite ver tan pecador que eres, hermano. Y el publicano es como el borracho, sabía que estaba pecando, hermano, y le pedía perdón a Dios, se humilló ante Dios. Ven la gran diferencia entre dos, pero vean cómo la soberbia y el orgullo, hermano, nos ensorbecen y nos cauterizan la mente, hermano. Eso es lo peor. El apóstol Pablo dijo, todos los días muero. ¿A qué debemos morir, hermano? Al yo, a la soberbia, que es lo que más daño nos hace. Y si no ponemos atención a esto, hermano, nos podemos perder, hermano. Cristo es nuestro ejemplo, y él anduvo abnegadamente los 33 años que duró en la tierra en forma humana, hermano. Él anduvo abnegadamente, hermano, ¿sí? Negando el yo, cosa que la mayoría de nosotros no hacemos, hermano. Si no hacemos esto, hermano, es difícil que sirvamos a la causa de Dios en su plenitud, hermano. Ya para terminar, hermano, hay una cita aquí en Filipenses 2, 3 al 10, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, escuchen, hermano, por vanagloria está, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, quitarnos el egoísmo y la soberbia, hermano. El egoísmo es algo que nos carcome, hermano. Eso es bien peligroso entre una persona, hermano. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual quien en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, se humilló a sí mismo, hermano, y fue obediente, hermano, a quien, a su Padre, hermano. Por lo cual Dios el Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se obre toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermano, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, su Padre, hermano. Amén.
y amén, hermano. Aquí está, hermanos, un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo más grande, ¿verdad? Que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo más grande, hermano, que podamos tener en la palabra de Dios, hermano. Salmo 51, 16 y 17. Ya para terminar, hermano, dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, y ese no lo vas a despreciar tú, oh Dios, hermano. Amén y amén, hermano. Pues esto es un pequeño estudio, hermano, respecto a este punto de la soberbia, que es algo que no le ponemos atención en las iglesias, hermano. Y eso, en el interior de las iglesias, es lo que nos está destruyendo, hermano. Como personas, como hermanos, como grupos, y debemos de ponerle atención a eso, hermano. Que sea una gran bendición este mensaje, hermano, en sus vidas. Los queremos mucho, que Dios me los cuide en esta semana que viene, que tengan un feliz sábado, hermano, y que la gracia de Dios esté con todos ustedes, hermanos. Amén y amén, hermano.